Salve, rebeldes do mundão! Está no ar o seu terceiro episódio do podcast Bloco A, Olhares Anarquistas sobre o Mundão. Então, galera, depois desses episódios já lançados aí, eu acabei percebendo de alguns erros, né? E não é um erro meramente técnico, mas é um erro de me apresentar. Eu acabei esquecendo de falar quem eu sou, né? Eu sou o Maicon, professor de História aqui na cidade de Joinville, e sou um aprendiz de editor na Ambiente Arejado Publicações e também um agitador por detrás deste podcast que você escuta neste momento. Belezinha, companheiros e companheiras? Então, este episódio é um episódio que me deixa muito feliz. É uma colaboração da companheira anarquista Michele, que no mês de julho, nesse inverno que passou aí, esteve por Montevidéu para participar de um seminário de pesquisa e também para conhecer um pouquinho da militância da histórica organização anarquista, a FAU, a Federação Anarquista Uruguaia. E por lá, ela conversou e gravou um áudio com o companheiro Juan Pillo, que desde os 13 anos de idade, lá na década de 60, atua junto à FAU. E o Juan Pillo ele tem uma grande contribuição, especialmente tanto na militância anarquista, mas na parte do trabalho gráfico, do trabalho visual. Então, essa conversa da companheira Michele gira em torno um pouco de como que a FAU, de como as tendências, de como os movimentos sociais no Uruguai, com participação anarquista, produziram arte de intervenção, arte de propaganda nas ruas, cartazes, os murais. Então a conversa vai girar em torno disso. Então a gente tem quase aí 50 minutos de um papo, todo ele gravado em espanhol, né? Então pedimos desculpas aos companheiros e às companheiras aí que não conseguem ainda acompanhar o espanhol, né? Mas a gente pensou, pô, ao invés de perder a oportunidade de lançar esse episódio com essa grande contribuição da Michele, com uma conversa com o Juan Pillo, e a gente pensou, pô, vamos publicar aí, vamos arriscar colocar aí um episódio em espanhol. Até porque vai possibilitar que o nosso podcast avance um pouquinho por outros territórios da nossa América Latina rebelde, belezinha, companheiros e companheiras? Mas fiquem tranquilas, porque já está sendo engatilhada em uma conversa com a Michele, onde ela vai poder relatar um pouco dessa viagem que ela fez pelo Uruguai, trazendo suas impressões de lá, trazendo a sua perspectiva anarquista que ela vivenciou lá no Uruguai. E para nós aqui do Brasil vale muito a pena, né? Porque vamos lembrar que a galera aqui do setor da esquerda tem uma paixão pelo Mujica e pela Frente Ampla Uruguaia e acaba esquecendo o projeto de esquerda revolucionária que a gente tem que construir. Então vamos pensar um pouquinho nisso. Então em outro momento a gente vai poder conversar com a Michele e trazer assim um depoimento. Então caso você tenha dificuldade de compreender um pouquinho o espanhol da conversa da Michele com o Juan Pillo, sabe que em outro momento a gente vai ter uma conversa detalhada aí com a Michele pro podcast Bloco A. Beleza, companheirada? Deixo com vocês aí a conversa de Michele com o Juan Pillo. Abraços, rebeldes. Bueno, mi nombre es Juan Pillo y soy militante de la Federación Anarquista Uruguaya, organización específica que fue fundada en 1956 aproximadamente. Yo me incorporé en la década del 68, 67, 1967, 1968, estando en el liceo. Y ahí, bueno, hice una opción por una instrumentación social que se llamaba Resistencia Obrera Estudiantil, donde, bueno, ahí está mi militancia en ese momento estudiantil. También trabajé en el plano barrial, en lo que tenía que ver con muchas cuestiones que había en la época, ocupación de espacios para crear formas alternativas y autogestionarias. Y también cuando tuve la chance de empezar a trabajar en el ramo gráfico, igual ya había trabajado en otras cosas, ¿no? He trabajado en varias cosas, en fábricas, ¿no? Mi padre era pedrero, usted utiliza ese término, albañil en español. Y nosotros somos una familia bastante grande, somos una familia de 10 personas, somos 10 hermanos, mi padre y mi madre 12, entonces
de muy joven empecé a trabajar porque, bueno, había que sostener la familia y trabajar ahí. Y en un barrio que se llama La Teja, de donde soy oriundo, que está en el oeste de Montevideo, y es un barrio que tiene significación en cuanto a las luchas por haber sido en su momento, junto con el Cerro, barrios obreros, y bueno, en los periodos de crisis mucha combatividad de la gente por reclamar sus derechos. Entonces como que ¿Tú dices el golpe militar? No, antes, un poco antes. Antes del golpe militar empezó, para hacer un poco de historia, en el año 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial, y hasta ahí Uruguay había tenido cierta bonanza porque le había vendido a los ejércitos aliados, le había vendido mucha carne, le había vendido materia prima, entonces como que hubo una bonanza, inclusive a Uruguay se le conocía como la Suiza de América en ese momento por las características que tenía económicas. Pero después de finalizar la guerra, la situación se puso más compleja. Entonces ahí todo lo que tenía que ver con los sindicatos vinculados a la carne, a los frigoríficos, ahí empiezan unos conflictos muy grandes que, claro, que traía aparejado también la incidencia en lo social y en lo político de los barrios donde estaba la gente que trabajaba ahí. Entonces ahí me empecé a nuclear con gente, bueno, defendiendo sus derechos, sobre todo el no cierre y alternativas también. Muchas veces se formaron, ante el cierre de algunos frigoríficos, se formaron cooperativas. El EFSA, el frigorífico Artigas, fue una cooperativa que era llevada adelante por los trabajadores durante mucho tiempo, ante el cierre de la empresa, y bueno, y algunos frigoríficos que eran de origen inglés que se fueron del país una vez que finalizó la guerra, dejaron la estructura y se fueron, dejando a una enorme cantidad de gente sin trabajo. Entonces ahí, bueno, nosotros, estando en la ROE, yo, igual en mi familia tenía militantes anarquistas, mi abuelo y mi padre habían sido militantes, en el caso de mi abuelo y mi padre eran militantes del sindicato de Picapedreros, ¿sí? Que es una zona en el barrio que hay una cantera donde se sacaba piedra para hacer las calles de Montevideo. ¿Qué barrio? La Teja. La Teja. Sí. Y se llaman adoquines acá. Entonces ahí hubo un gremio nuevo y bueno, formaban parte, que se cerraron las canteras, la gente consigue otro trabajo y bueno, también mi padre fue dirigente sindical en otros conflictos grandes también del momento, metalúrgico. Y bueno, ahí tenía la referencia ideológica y bueno, y la preocupación también de aprender la lectura con gente en el barrio que era de origen español, que habían venido después de finalizada la Revolución Española, y eran libres pensadores, pero además también era gente que tenía mucho material en sus casas, entonces te prestaban libros como, bueno, los que recuerdo, Ricardo Mella, que vimos el otro día, Bakunin, Kropotkin, Malatesta, y libros casi todos españoles, ¿no? Hechos en Barcelona. Y ahí como que tomé de alguna manera las primeras lecturas. ¿Cuántos años tenía más o menos? Y unos 13. ¿13? Sí. Wow. Yo había salido del liceo con 12 y ya tenía algunas lecturas también. Y bueno, y había algunos militantes en el barrio, por ejemplo, Conde, un militante español que tenía muchos libros y charlábamos mucho con él. Y después teníamos, claro, gente sindicalista que también hablábamos porque nos interesaba todo el tema sindical. Entonces ahí también formamos un poco aquella situación de darte cuenta quién es el patrón, qué es el patrón, qué tareas realiza el patrón y bueno, y cómo lleva adelante su empresa, los políticos en general. Y bueno, ahí es todo un periodo de como si fuera una dictadura constitucional en su momento, porque el Pachecato, que se le llamó así, que fue el gobierno de Pacheco Areco, es un gobierno autoritario
que cercena libertades, cierra locales, entre ellos el local de FAU, el local del Partido Socialista, del MRO, hay locales cerrados, entonces se genera toda una cuestión clandestina y bueno, también nace la OPR 33, la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales, para dar también una posibilidad de darle a toda esa situación que había en el país, bueno, buscar una forma, una salida por el lado de la acción directa, que era uno de los momentos más álgidos tal vez en el Uruguay. Si fuese trazar así temporalidad para mí, me situar mejor, entonces la FAO es de 56, la OPR. Y bueno, la OPR en realidad el funcionamiento, suponete que empezó tal vez por el 60 y algo, ¿no? 65, 66 ya había primeras reuniones ahí vinculadas a ese proceso. ¿Y la ROE? Y bueno, y la ROE del 68, 69, un poquito por ahí. Vale. ¿Y tú empezó entonces en la ROE por los movimientos de la parte estudiantil? Yo empecé por la parte estudiantil, en lo que como había una regional ahí, o nosotros ubicamos eso como una regional, el viejo sindicato de panaderos. Estaba el sindicato de panaderos en Pueblo Victoria, que es un barrio cercano a La Teja. Entonces ahí había reuniones vinculadas al tema de la ROE. ¿Eso? ¿Será que salto a otra pregunta? ¿Total? Sí. Sí, vamos a ver qué tengo acá. Lo que está escrito. Sabiendo toda tu trayectoria de militancia anarquista y la FAO y actuación en la organización bueno, y también siendo vos responsable por el trabajo gráfico de la organización, gustaría de saber cuál es la relevancia que ves en la estética de los materiales creados para la propaganda y agitación política y nivel de la organización, y también para los materiales en nivel de militancia social. Digo, entonces, ¿cómo trabajaban la estética de los materiales? ¿Se tenía una estética propia? ¿Se agregaban imágenes? Si las propagandas de agitación política eran más panfletarias, se usaban carteles también, se hacían brochazos o se tenía un muralismo. ¿Y tú cómo comenzó a trabajar en la gráfica? Creo que debe ser una influencia grande en las creaciones estéticas, ¿o no? ¿O sí? ¿Qué periodo hablas? ¿Cómo? ¿Qué periodo de tiempo me estás haciendo esa pregunta? ¿Antes del golpe de Estado? Los dos, pues. Los dos. Bueno, pasa que tengo... yo lo dividiría en dos, este tema. ¿Por qué te digo? Uno antes de la dictadura, ¿sí? Y otro después de la dictadura. ¿Por qué te digo? Porque había tecnologías diferentes. Sí. ¿Sí? En el periodo antes de la dictadura había mucha tarea manual, ¿sí? Porque las máquinas eran máquinas tipográficas. En imprenta había máquinas tipográficas. Entonces, en la tipografía había que hacer mucha cosa vinculado a letras que se armaban, ¿sí? A maderas que se tallaban o gomas que se tallaban. Entonces era más primitivo, ¿sí? Pero el anarquismo siempre tuvo eso como, para mi gusto, como hacer las cosas realmente modernas, intentar que sean modernas y que estéticamente sean buenas. Eso ha sido como una preocupación, por lo menos, de los círculos que yo milité, de llegar, por ejemplo, en un afiche, no poner tantas cosas en el afiche que la gente no se detuviera a leerlo. Sí. O sea, colocar determinadas consignas, bueno, quién las firmaba o si había un acto, eso siempre fue una preocupación antes de la dictadura. Y te cuento una cosa, yo trabajé en la parte de tipografía, vengo de ese ámbito y se hacían. El tema es que todo ese periodo, como era un periodo bastante represivo, todo lo que vos hicieras lo tenés que hacer rápidamente en la calle. No te podías quedar a pintar un mural porque ibas preso. Y preso al pedo,
porque si no daba. Por lo tanto, generalmente se usaban las pegatinas o las pintadas, que también podían ser contra... ¿Pintadas tú dices los brochazos? Brochazos, sí. Y podían ser también a gente que estaba trabajando en un paro, se podían hacer por eso, carneros se usa, ¿no? Y se hacían teniendo el cuidado de tener un par de compañeros en las esquinas, que no viniera la policía, se pintaba eso, y después volanteada, que la volanteada tuvo dos periodos. En ese tiempo se usaba el volante tirándolo, o se usaba una especie de mortero donde se colocaban los volantes, vos te ibas y en un momento determinado explotaba eso y tiraba los volantes. Eso no podíamos hacer de repente en una actividad de la derecha, que dejábamos ahí y volanteábamos con ese volante, con esa consigna o con lo que... ¿Qué es volanteado? Volante es un volante que se tira. Volantecitos, volantes, a ver si me... son como un bloque de papel. Sí. Eso se tira. Entendí. No sé si hay por ahí. Y eso se colocaba en un lado, explotaba abajo y repartía los volantes en lugares. Sí. Entonces hacía como una cuestión de seguridad. Como tenía una muela. Claro, exactamente. Volaban solo. ¿Qué otro? Entonces en ese periodo, muros, pintar muros así, pero todo tenían que ver no con esa estética del muralismo que se conoce ahora, sino con frases, consignas, ese tipo de cosas, más con ese tipo de cosas que con una pintura más acabada, digamos. Claro. Entonces, sí, ese es un periodo. Sí. Cuando aparece a la salida de la dictadura, en la organización... Un momento, ¿tú te acuerdas más o menos cuál era los discursos, cuál era lo que escribían, no sé, alguna cosa? Y bueno, mirá, en esos momentos, así a nivel de... Se tenía como específicamente quién hacía ese brochazo, si era por la FAO, si era por la UPR, si era el movimiento Pelarroy. Lo que pasa es que todas las organizaciones hacían sus cosas. Sí. Si estabas a nivel estudiantil, pintabas por el tema estudiantil, el boleto popular. Había muchas cosas que se planteaban en ese momento. La libertad de los presos en un momento, que fue importante. También la apoyatura por el movimiento obrero, porque el movimiento estudiantil, no te olvides que ROE es resistencia obrero-estudiantil. Entonces la doble función, los estudiantes apoyaban a los trabajadores y los trabajadores también apoyaban en los conflictos a los estudiantes. Entonces como que había una interrelación que tenía que ver con el periodo que se estaba viviendo en el Uruguay, en el área también, ¿no? Obviamente que Argentina también tenía cierto momento de convulsión ahí. Y sí, recuerdo pintadas que tenían que ver con la carestía. Carestía quiere decir paquetazos económicos contra la población. También recuerdo con el tema de la veda de carne. O sea, no te vendían más de 1 kilo de carne y había que salir de Montevideo para comprarlo. Sí. Porque exportaban todo, porque lo que querían era divisa, porque el país estaba en una situación compleja, entonces se exportaba para tratar de solucionar ese tema. Igual no se solucionó por más que se exportó. Entonces había poca cosa, había mucha miseria y las consignas contra el paquetazo económico, después contra el pachecato, recuerdo pintadas contra el pachecato, contra los militares, la represión. Ahí había una cantidad de consignas que se salían a pintar. Yo que sé, recuerdo de ROE, por ejemplo, triunfa quien lucha, no quien gime, ¿no? O sea, quien habla bajito, ¿no? Sí. Que estaba vinculada a los conflictos obreros, que podían ser de la carne, que podían ser de la construcción, metalúrgicos, los gremios que tienen que ver con el Estado, los gremios estatales. O sea, había mucha actividad con todas esas problemáticas por el préstamo compulsivo de UTE, que la empresa eléctrica quería que el pueblo le prestara plata. Ahí hicimos una campaña bastante grande para no prestarle nada. Si yo no te prestaba la voz porque vos ibas a prestarle para robar la plata.
Y después también campañas internacionales, ¿no? Que surgieron. Yo recuerdo haber pintado alguna otra cosa que tenían que ver, por ejemplo, por la libertad de presos en España, que después hubieron algunas acciones, que en algún momento se tomó la embajada de España y se colocó la bandera de la FAI en el consulado de España en ese momento, sobre todo cuando se llevaba el garrote vil a Delgado y Granado, dos militantes anarquistas españoles que fueron asesinados por el franquismo, y también hubo respuestas allí en torno a eso. Entonces, claro, la estética tiene que ver con la tecnología que se usó. Entonces hay una tecnología antes de la dictadura y una tecnología después de la dictadura, inclusive para el movimiento social. Hacer una revista era re complejo. No te olvides que para hacer una revista y estando en la situación de clandestinidad, había que hacerlo en mimeógrafo. El mimeógrafo es un aparatito que ahí había que sacar las hojas para armar, lo mismo que las cartas de FAO, que creo que viste algunas el otro día en la universidad. Esas cartas se hacían con un mimeógrafo. Y bueno, depende de la pericia del que trabajaba, era si quedaba mejor o peor. Pero se llegaron a hacer muchísimas cantidades de esas cartas que tenían un relacionamiento con la gente. Igual que el periódico Época y el periódico El Compañero de la ROE. Siempre ha habido una preocupación del anarquismo en la estética, ¿no? Nosotros tenemos una estética muy particular, creo que muy moderna en muchos casos, y muy avanzada en cuanto a tomar en cuenta muchos temas, ¿no? Por ejemplo, cómo llegar a la gente en momentos que la gente no lee. Los formatos de los diarios, ¿no? Hacer un formato donde no se pueda leer en un ómnibus, tomando en cuenta que la gente pasa mucho tiempo en el ómnibus, también parte de su vida, cuando va a trabajar o va a hacer un trámite o no sé qué, tomar en cuenta eso. Y la sociedad antes de la dictadura era una sociedad más tranquila, diríamos, hasta que se complejizó, más tipo aldea, ¿no? Más tranquilidad, las cosas pasaban muy despacio. Entonces había chance de, por ejemplo, en la radio, habían programas de radio que eran muy escuchados por la gente, y que la radio sigue siendo una posibilidad. Más, hay compañeros de FAO que plantean. Y yo estuve, después de la dictadura trabajé en radio comunitarias, pero yo trabajé cuando estuve fuera del país, en una radio minera. Trabajé, hacía la parte en español y había unos compañeros que hacían la parte quechua. Eso fue en Bolivia y se hacía ahí. Cuando vino la parte esa de radios comunitarias, trabajamos acá con las radios comunitarias también. Pero bueno, para redondear, ya te digo, la parte antes del golpe de Estado tiene una estética determinada que tiene que ver también con la tecnología del momento. Igual se hacían libros, se hacían muchas cosas. A la salida de la dictadura, nosotros no contábamos con maquinaria para imprimir, entonces hacíamos muchas cosas, que algunas cosas de las que ves aquí, me voy a parar. Colágeno. Estas cosas están hechas, ¿ves? Por ejemplo, esto está hecho en serigrafía. Sí, serigrafía. ¿Sabes de qué año son? Este debe ser como del 87. ¡Wow! Este es del 87, ¿ves? Sí. Ahí tenés, por ejemplo, alpargatas. Ese es un gremio que apoyamos durante mucho tiempo. Apoyamos justo anoche a los trabajadores de alpargatas. Una fábrica ocupada que iba a ser desmantelada. ¿Alpargata? ¿Qué es alpargata? Esto. Sí. Por ejemplo, este es cuando se crea el Mercosur. ¿Tú qué hiciste? Sí. ¿Tú qué hiciste? ¿Por serigrafía? Sí, serigrafía. ¿Te puedes sacar la foto? Sí, de todo sacar la esto, si querés estética así vinculada al periodo, tenés aquí, mirá. Tenés que es los 500 años, también está hecho en serigrafía en dos partes. Una en negro y otra en rojo.
tenía que hacer unos cuadros con eso, ¿no? Sí, tenía que hacer unos cuadros, sí, por eso los tengo medio aquí. Y después, bueno, saco de Vanzetti. Ajá. ¿Sí? Serigrafía también. Los mártires. Ujú. Y otra vez saco de Vanzetti. Esas son más impresiones. Eso es más impresionante, ese sí ya está impreso. Pero muchos de ellos tienen que ver con la manigueta y Claro. en una mesa y se... ¿Esa es xilogravura? Esto está... Esto se fue, mirá, 1886, 1987, ¿no? O sea, este está hecho en el 87. Este es serigrafía también. Yo de los que recuerdo más, y este también. O sea, esa estética del mural así tiene mucho que ver con la estética anarquista del trabajo. Sí, y siempre se ve que trabaja los colores como o rojo y negro, Sí. que sería entonces ya de seleccionar el público, saber cuál es el contenido político que ella tener ahí. Rojo y negro en Uruguay está vinculado al anarquismo. Ujú. Es tal cual. Si bien algún otro grupo lo tomó como sí, pero rojo y negro es Nuestro. nuestro. Eso es tal Negro. cual. Bueno, hay una publicación que se llama Rojo y Negro en la organización, ¿no? Ajá. Entonces, después de la dictadura, nosotros empezamos a trabajar la parte estética y de propaganda con brochazos en la calle y la pegada de afiches. Hay muchos afiches por ahí que están hechos por temas puntuales, como este que te mostré recién de apoyamos justa lucha de los trabajadores. También según el gremio, según el conflicto que apoyáramos, hay muchísimos conflictos y mucho apoyo con eso. Entonces ahí, bueno, hay periodos, ¿no? El primer periodo de la organización, uno de los temas que teníamos era la formación política. Entonces decidimos y charlamos con el colectivo de sacar un material que se llama recortes. Entonces en esos recortes está diferentes tópicos ahí, como por ejemplo la conquista del pan, lo de Bakunin, Malatesta, y fue una serie que justamente se hizo para la discusión a la interna de la organización. Y después se hicieron algunos más para la venta, bueno, un poco como para decir aquí estamos, porque realmente uno de los temas grandes que tuvimos, que yo lo decía el otro día, es que nosotros nos quedamos sin gente con formación, porque mataron mucha gente nuestra en Argentina y alguna otra gente que se quedó en Europa y no volvió. Entonces, los que nosotros volvimos a refundar la organización, éramos cuadros intermedios de la organización. Teníamos formación, pero hasta determinado punto. Tal vez, bueno, ahí se rompe con el caso de Juan Carlos Mechoso, que sí era un compañero que había estado desde mucho en la organización, fundador de la organización, pero después todo lo demás, nosotros era como empezar de menos cero. A la salida de la dictadura eran menos cero. Los cuadros políticos no estaban, por lo tanto había que formar la organización de nuevo, y bueno, con algunos problemas también, ¿no? Algunos problemas que se habían tenido, habría que hacerse una crítica y autocrítica a las cosas, todo lo que se había operado, se había hecho. Entonces ahí se sacan esos materiales y se definen materiales para trabajar en los diferentes medios. Nosotros eso siempre lo hemos definido. No es lo mismo una revista teórica que un periódico como el Solidaridad que va y apunta hacia otro público. No es que estemos haciendo diferenciación de que la gente no entienda las cosas, simplemente que nos parece que vos tenés que tener más manejo en una revista teórica para comprender qué es lo que se plantea y bueno, y en otros ámbitos tenés otra forma de llegar. ¿Tú crees que entonces fue post-dictadura que comenzó a se trazar mejor lo que podemos llamar de organización anarquista especifista? ¿O no? No. Todo el proceso se todo el contribuyó proceso. para eso. Yo, la verdad, a mí me parece que queda trunco de alguna manera el proceso en el repliegue hacia Argentina, queda ahí trunco.
por las razones que sean, ¿no? La dictadura, la desaparición de compañeros, pero después se retoma la nueva FAU, la coordinadora ProFAU que retoma después de la dictadura, de alguna manera la continuadora de la FAU anterior. La ruptura del proceso es porque hay una dictadura de por medio, pero no podría decirte que el especismo tiene mayor peso ahora que antes, y no te podría decir tampoco a ciencia cierta que a mí me parece que se ha crecido en todo lo ideológico, Claro. porque estamos también en un momento tecnológico diferente y donde, bueno, yo qué sé, las facultades y la gente que de alguna manera tiene capacidad de crear desde el punto de vista intelectual es mucho más fluido ahora, me parece, ¿no? Antes era más complejo todo eso, y más si las situaciones eran de persecución, más complejo aún. Sí. Tú querías, no sé, capaz que yo pregunté si creaban materiales, más también si tú, porque conversamos semana pasada, si tenía como paliadores, que fue relevante, si algunos de ellos pasaban a militar en la FAO, si tenía importancia esos militantes para, no sé, con otra forma de accesibilidad, de propaganda que no sea tan así conteudista o tan... Y eso, creo que eso. Sí, el payador fue importante en la cultura uruguaya, desde Bartolomé Hidalgo, que era un payador cantor de cielitos contra el Imperio Español, y Molina recoge la tradición libertaria, entonces es un payador que va mucho al interior, pero Carlos es un payador anarquista, como el payador rojo que se llamó Martín Castro en la Argentina. Entonces, un payador atípico en el sentido de que Carlos, la estructura de su pensamiento es un pensamiento ideológico que lo traslada mediante su canto, que es la emancipación de los trabajadores, que es la emancipación del hombre del campo, de terminar con los privilegios, de terminar con los explotadores. O sea, Carlos tiene una payada libertaria muy profunda en ese sentido, y fue muy reconocido porque realmente era bueno en el momento de la improvisación. Estuvo en Europa, o sea, un hombre de mucho bagaje cultural, de mucha lectura, que estuvo preso por su canto también, o sea, por cantar determinadas cosas estuvo detenido, y bueno, creo que marca la diferencia ante los otros payadores que cantan otros tipos de cosas, que cantan otros temas vinculados al campo, al caballo, a la vaca, al pasto, al cielo, a no sé qué, pero no le cantan a la gente. Y Carlito usó como un vector, integrante de la organización, usó su arte como un vector para recoger rebeldías, ¿no? Hay un libro que se llama Rebeldías del Camino, tuvo como 8 o 9 libros que hizo de sus versos. Es de Molina. Y claro, era un conductor en el sentido de que iba a un lugar donde estaba la gente ocupando, y Carlos iba con su canto. A diferencia de otros cantores que te cobran para ir, ¿no? Sí. O que no van, porque como ideológicamente no están de acuerdo, no van. Ahí es de destacar la figura también de otros compañeros a nivel de canto popular, como, sin olvidarme, los olimareños, Citarrosa en su momento, bueno, José Carvajal, Gallego Capela. O sea, hay toda una cuestión de izquierda de cantores, no payadores, pero sí cantores, con una estructura de formación, de integración también de los procesos en ese momento revolucionario del país. Claro. Entonces Molina tiene eso. Todavía no se ha hecho un estudio más exhaustivo de la figura de Carlos, porque obviamente también la sociedad a gente con esas características lo que trata es barrerlos para abajo de la mesa. Claro. No se quiere, de alguna manera, la figura de Carlos es una figura muy grande para la cultura popular uruguaya, por sus características, y otros compañeros, pero es una figura importante
que está media como ninguneada, ¿no? por la oficialidad. Mismo el payador, ellos que se llenan la boca hablando de la patria, hablando de no sé qué. Bueno, el payador fue una figura fundamental, y sin embargo, Carlitos decía que, por ejemplo, acá había un teatro, el Teatro Solís, nunca ningún payador pisó el teatro ese, ¿no? Cuando han pisado otros géneros musicales, al payador nunca lo invitaron a ninguna actividad con esa característica. No sé si Carlitos iría igual, pero tal cual. Entonces la parte social vinculada a los cantantes populares tuvo mucha presencia, ¿no? Biglietti también, ¿no? El caso de Daniel, un militante por el canto, ¿no? Por su canto y por su forma de plantear las cosas. Se ve ahí entonces también que se debería que una sensibilidad, porque sería los espacios de militancia, es como que, no sé, Encanto y la arte tiene como esa potencia de crear identidad, una esfera más sencilla que reconocemos pertencimiento, sí. Hasta porque posso até te preguntar lo por qué tú hiciste el libro de Molina en caso, ¿por qué no dejar por ahí? Entonces vemos la importancia de que la arte carga como memoria, como todo ese potencial de solidaridad. También quería preguntar si organizaban como veladas, teatros operarios, algunas cosas así, o alguna fiesta que sea, para autofinanciación, porque muchos de los espacios culturales también son creados para eso, para financiación de imprensa, para financiación de huelgas generales, para financiación de tentativa de soltura de compañeros que fueron encarcelados. Y además eso también, como lo ámbito sencillo porque se crea, como se juntamos en un espacio cultural, nos reconocemos entre sí, porque a veces en un papel o en una teoría eso no se siente tanto porque no estamos, sí está próximo, más la dimensión cultural como que carga esa potencia. Bueno, acá siempre vinculados a la organización se hicieron festivales de apoyo, ya sea por la libertad de los presos o de apoyatura a gremios en conflicto, a trabajadores en conflicto, también en lo social. O sea, un merendero que precisa economía, se hace un festival en un lugar determinado. Yo trabajé en un merendero en el año 95 en el hipódromo, sindicato de caballos. Los compañeros del hipódromo nos dieron la chance de trabajar ahí, hicimos un merendero, iban 100 niños a tomar la leche y se hacían trabajo con ellos. Y se hicieron varios festivales, me recuerdo uno para comprar la heladera, que no se tenía, y la cocina. Después para útiles, porque venían compañeras que hacían trabajos con los gurises de pintura, etcétera, etcétera. Recuerdo también, formando parte del movimiento vecinal solidario, que era en un barrio que también participé. ¿Movimiento? Vecinal solidario porque era una policlínica barrial, que no era estatal, ¿sí? Donde había un par de médicos que estaban de acuerdo con la actividad, entonces ahí se atendía gente, se atendía más de 300 personas. Hicimos varios, pero también digamos comida para tener economía, para comprar medicamentos o para mantener la policlínica. En el caso del comedor y policlínica del Cerro también hubo varios festivales, algunos grandes, con Biglietti, con el Zabalero, con murgas solidarias que venían al encuentro de lo social. Y de ahí, bueno, a veces se cobraba una entrada o no, o se hacían bonos para vender ahí adentro, se vendían comida y se recaudaba fondos para ese tipo de actividad. Bueno, eso se hizo bastante. Bueno. Ahora tal vez se haga más por el lado político, pero en ese momento se hacía más por el tema financiero. A ver si hay otra. ¿Y hoy? ¿Hacen muralismo? ¿Hacen brochazos? Sí. Ajá. ¿Por la FAO o por las gremiales? Mira, cuando se vio el tema del voto, por el tema
de los derechos humanos, se hizo un mural a la entrada del cerro bastante grande. Esa pared no existe ahora, es una pared que se tiró abajo porque había una empresa, una fábrica vieja, y se hizo un muro largo con un muralista que vino de Venezuela, y con toda la gente que estábamos ahí se hizo ese mural que tenía que ver con el tema de derechos humanos contra la impunidad. Y hoy en día, bueno, cuando tenemos temas, por ejemplo, el gran tema, ¿no? Uno de los temas que es la complicidad de los gobiernos con los militares que dieron el golpe de Estado y violaron los derechos humanos. Hay muros que se han pintado con texto así, vinculado sobre todo a la complicidad, ¿no? De los gobiernos. Y nosotros decimos impunes hoy, golpistas mañana, ¿no? Una consigna para el mural, porque consideramos que el hecho fundamental de que la sociedad no termine con esa situación siempre va a estar ahí, ¿no? Como que ellos van a estar siempre merodeando y sobrevolando la posibilidad autoritaria de volver a dirigir los destinos del país con todo lo que conlleva cuando hay un gobierno autoritario. Y sí, donde hay apoyatura, por ejemplo, los muros de ROE, en casos puntuales como en el caso de Gebar Nieto, que se hace una actividad, hay una actividad, y se hacen muros convocando la actividad. Yo vi ayer. Sí, hay muchos muros que se han hecho durante muchísimos años vinculando actividades determinadas. En el caso FAU, el acto de la puerta, que se hace los 29 de abril. En el caso sindicatos, los sindicatos también tienen esa forma de propaganda, de pintar muros, brochazos, ¿sí? Y bueno, afiches para pegar, convocando al 1 de mayo, convocando a la columna Cerro Teja, que también tiene toda una estructura de propaganda en ese plan. Muralismo con imagen ni tanto, más brochazo, y los afiches sí se cargan más imágenes. Sí. Y ahora aquí tiene una técnica más, una tecnología mayor, tenemos las revistas y esos materiales y que agregan imágenes, digamos. En el caso de la propaganda, somos hijos de la propaganda que se hacía ante la dictadura, ¿no? Como que se han mantenido en el tiempo y murales con imágenes, eso propiamente dicho, no son muy de la militancia social, barrial, ¿sí? Más tiene que ver con algo de la contracultura, ¿no? Más contracultural, que tiene que ver con otros sectores aquí en Uruguay. Yo he visto gente con una técnica además buena, ¿sí? Haciendo un mural, pero no tiene que ver ni con lo político ni con lo social. Sí. Eso, capaz que lo has visto acá, ¿sí? Prestás atención. Claro, muy interesante desde el punto de vista estético, pero no comprometido con lo social y lo político. Sí. He visto que, por ejemplo, en el caso del Estado, muchas veces lo hacen muros de la ciudad para que vos no los uses. Entonces llevan a los niños y le hacen pintar un muro a los niños, ¿sí? De una escuela, y después, como vos no tenés la economía ni las posibilidades de llevar la propaganda por otro medio, vas y pegás ahí y después te terminan diciendo que vos sos un desubicado porque pegaste arriba de los niños los papeles o los afiches o el brochazo, pero lo que pasa es que lo que hacen ellos ahí no les importa mucho lo de los niños ni la expresión de los niños, lo hacen para que la ciudad, según ellos, esté más limpia, ¿no? Y estar más limpia quiere decir que haya cosas que son las que ellos resuelven y no lo que pinta el pueblo, por llamarlo de alguna manera. Entonces, que estamos en contra de eso, obviamente que no estamos en contra de la expresión de los niños ni de nadie, pero es contradictorio porque lo hacen así. E inclusive han llegado en momentos de la democracia a poner lugares expresamente para que vos hagas eso. Y si lo haces en otro lado te llevan preso. Sí. ¿Viste? Entonces te ponen un cartel en blanco donde vos podés pintar ahí. Pues no podés pintar en ningún edificio público ni podés pintar en nada. Hasta que no llegue a ningún lugar. ¿Viste? Entonces en eso obviamente nosotros vamos a estar siempre en desacuerdo, porque si no lo que están haciendo es limitándote la expresión y en un momento determinado no vas a poder hacer nada.
porque te lo plantean así de esa manera. Y bueno, hemos ido presos, hemos estado detenidos noche entera, hemos sido golpeados, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la propaganda, antes y después de la dictadura, en democracia también. Obviamente que los muros en general siempre fueron disputados también, con otras organizaciones políticas que quieren pintar todo, cubrir todo y no dejar espacio para otra gente, ¿no? Nosotros siempre pensábamos que actuábamos en función de que si teníamos una pared para pintar como esa, pintáramos una parte y dejáramos un lugar para que otra gente pintara. Viste que era como el tener eso dividido con posibilidades de que no te lo tapen, porque tapan. O estar todo el tiempo volviendo a pintar lo mismo, ni poder estar gastando las finanzas que no tenés. Eso, no te olvides que acá el Frente Amplio tiene un movimiento de propaganda importante, siempre tiene mucha movilidad la propaganda porque generalmente tiene brigadas de 30, 40 personas que están pintando la ciudad. El Frente Amplio que tiene vínculo con partidos políticos. ¿Con partidos políticos? Ahí ellos son financiados, tienen como dinero para hacer eso. Partido Comunista, Partido Socialista, MPP, todos los grupos que forman la coalición de izquierda tienen economía para hacerlo, entonces tienen mucho más economía que lo que tenés vos. El periodo electoral todavía peor porque cubren prácticamente la ciudad. No solamente en muros, sino en radios, en internet, en todo ese tipo de cosas. Nosotros teníamos algunos compañeros, siempre tuvimos compañeros dibujantes, tuvimos compañeros que manejaban determinadas cosas, como qué tipo de letra usar, qué familia de letra usar, qué ancho, qué largo, todo ese tipo de cosas siempre fueron como discusión a la hora de la impresión. Se pone en la consideración de los compañeros, no es que alguien haga un afiche y ese afiche sea el que sale. Hablamos de que hay un compañero que hace un par de bosquejos y bueno, y elegimos más o menos, nos interesaría. Entonces, así como nuestra producción tenía un carácter colectivo también, mismo que alguien hace el arte, la decisión es colectiva. Sí. Desde el punto que me hiciste que hay una arte que existe arte que no tiene una vinculación de tema social y hay una que hay, que como es lo caso en la que trabajamos. Entonces, ¿tú crees que puede haber una cierta estética anarquista o una arte social anarquista? Es una pregunta difícil, pero... Sí, está todo muy globalizado y todo el mundo copia cosas de todo el mundo, ¿no? Porque yo, volviendo a los libros de Molina, a mí siempre me llamó la atención una etapa determinada. Yo le hice unos cuantos a Molina, pero había uno que era y una etapa muy moderna me parecía para la época. Y después un compañero viejo me dijo, mira, esta etapa la ideó Mauricio Gatti, el hermano de Gerardo, que era de la Escuela de Bellas Artes. No solamente por el manejo de la escuela técnico, diríamos, que él hubiera aprendido, sino por una estética muy determinada, muy moderna para mí, ¿viste? A mí me gusta mucho lo moderno, a mí mucho las cosas así hechas en determinadas épocas fueron para épocas determinadas y creo que hay que tener modernidad en cuanto a lo que uno hace. Y en la Revolución Española también hay mucha cartelería de este tipo, con cosas muy modernas y muy bien hechas, ¿viste? Entonces me parece que sí, que hay una estética anarquista de trabajo. Que bueno, en el caso de, por ejemplo, todas las revistas subterráneas utilizaban mucho el negro, muy saturado con el negro, ¿viste? Pues yo puse por la hora. Sí, la hora. Por el negro. Pero claro, pero eso también en esa estética tiene una forma. El diapo que llamamos nosotros, el blanco sobre negro, se ve mucho. Que es esto, por ejemplo, ¿ves? ¿Viste que lo ves? Lindo. ¿Viste? Entonces esa estética
estética de revistas de rock también, ¿no? Que utilizan todo eso. Ahí hay una estética anarquista, obviamente, de gente joven que estudia y ve las cosas por ese lado. Está bueno también utilizar lo que se estudia y lo que aparece nuevo como una forma de llegar a la población o de llegar a la gente que uno quiere llegar, porque es como la escritura, diríamos, ¿no? La diferenciación que vos tenés que hacer entre los materiales. No podés poner en un afiche una enorme cantidad de texto porque sabes que la gente no lo va a leer. Claro. Los trotskistas acá usan ese mecanismo, ponen en la pared y precisas una hora para leerlo. Sí. Eso no es un vínculo con la población. Sí. Tenés que tener otro material. Eso que hicieron en esa hoja tiene que ver con otro tipo de material. Entonces también en el análisis de esos materiales tenés que tomar en cuenta eso. Un boletín es un boletín, una hoja para pegar en la calle es una hoja para pegar en la calle. Si vos confundís esos niveles, la confusión de esos niveles te lleva a poca comunicación con la gente o que la gente no entienda qué es lo que estás diciendo. Claro. En eso somos cuidadosos. Entonces, lenguaje, ¿no? Sí, lenguaje, que sea una estética accesible, que sea rápido. Sí. Nuestro tiempo está acabado. Es que yo hablo de una manera en que hay gente que habla totalmente diferente a mí y yo hablo diferente a ellos y ellos hablan diferente, ¿no? O sea, es una franquicia. Yo tengo 6 años de escuela. Yo no tengo... Al liceo fui porque había que ir para la lucha, no porque me preocupara demasiado aprender nada. Que era militado, fresco. Sí, entonces, de hecho, también como que hay un vínculo importante en el anarquismo de ser autodidacta, en ese sentido. Capaz que me traes a alguien de la universidad y yo tengo leído más de 5.000 libros, casi seguro, ¿no? Porque tengo como 6.000 libros en casa y yo nunca pongo un libro en la biblioteca que no haya leído. Quiere decir que yo en mi vida he leído todo eso que hay ahí. Variado, ¿no? No te voy a decir que he leído cosas anarquistas, ¿no? Me gusta la literatura. Sí, claro. He leído mucho de literatura. Es más, tengo mucho más cosas de literatura que de libros de política porque escojo muy bien lo que tengo para leer. No leo tampoco cualquier cosa porque no tengo tiempo, pero... Entonces en ese plano también hay muchas cosas que tienen que ver con el vínculo con la gente que hay que ser cuidadoso, porque si vos utilizas un lenguaje que no es el correcto, usás un lenguaje de secta. Sos una secta y lo que haces es darte líneas con vos mismo, no analizar las cosas. Es como el otro día en la universidad, el compañero que estaba al lado mío, si es que se puede llamar compañero, en un momento determinado, no sé si te das cuenta, que utiliza el término asesino para referirse a Ernesto Guevara. Y nosotros en la organización, que yo le dije, bueno, pues si mató burgueses, dije yo, ¿no? En la organización siempre ha sido como tomar en cuenta también los revolucionarios de otras ideologías, porque, a ver, ¿por qué nosotros son revolucionarios solamente nosotros y los demás no? Hay procesos que se han vivido en Latinoamérica y en el mundo. Hasta Jesús se podría tomar como un revolucionario si se quisiera, ¿no? Sí. No atacó al Imperio Romano con su forma pacifista, pero hizo cosas, pero lo hizo. Y lo hizo Espartaco, y lo hizo Magno, y lo hizo gente que tenía estructuras revolucionarias en su cabeza. Por lo tanto, claro, hay que ser cuidadoso qué lenguaje usas con la gente. Claro. ¿Viste? Esa es una de las cosas que en la universidad para mí se complejiza, porque la universidad no sale hacia la gente. Somos como objeto de estudio. ¿Viste? A mí ellos nos usan más que me parece que hay algo, ¿viste? Como discriminatorio con la gente. ¿Sí? Porque yo, por ejemplo, diría, a ver, ¿qué edad tiene ese señor? 50 años. ¿Quiere ir a la universidad? Sí, quiero. Bueno, vamos a prepararlo para que usted vaya a la universidad y termine la carrera que le parezca. Si hay carreras de 5 años, 6 años, tiene 50, a los 55 está en universitario
como cualquiera de los universitarios, o más, porque tiene mucho más experiencia que alguien que tiene 20 años, 23 años. En España hay alguna iniciativa en torno a eso. Hace leído hace un tiempo en que te podés anotar en una universidad y estudiar una carrera, tenga la edad que tenga. E dar exames livres também. Claro. E aí, companheirada? Curtiram o papo da Michele com o Rampilo? Então, fiquem atentos aí, porque nos próximos dias ou semanas o podcast Bloco A vai estar com um site. E a nossa proposta desse site, além de publicar lá, deixar disponibilizado os nossos episódios do podcast, a gente vai fazer uma abinha lá também para os livros da Ambiente Arejado Publicações. E a gente está desenvolvendo aí uma proposta de uma revista virtual, onde a gente vai publicar uma série de artigos, entrevistas e outros materiais que procuram estabelecer um diálogo entre arte e anarquismo, arte e militância, e também esses aspectos da cultura anarquista e libertária que tem contribuído muito nesses últimos 150 anos para construir novos sujeitos. É importante a gente se dedicar um pouco a esse campo também das manifestações artísticas e culturais do povo, com um recorte anarquista, para a gente poder construir novos sujeitos históricos para enfrentar aí esse mundo cão de Bolsonaro, de Trump e dessas grandes corporações que cada vez mais sugam o nosso suor. Valeu, rebeldes! Até mais!